Muy buenos días amigos, sábado 7 de octubre del 2023, una edición más de Pico a Pico. Muy buenos días, Mónica, ¿cómo has estado en esta semana que hoy, este sábado, amanece frío? Buenos días, Rosa. Buenos días a todos aquellos que tienen la amabilidad de vernos a través de las redes sociales, agradeciendo también a Coordinadora Republicana, a BES TV de BES Cable, BHTV, que se ve por Wii y Cable Más, gracias a Conectados y al portal La Abeja. Esta vez no me olvidé de agradecer a nadie, creo, Rosa. No nos olvidamos. Y por supuesto, a nuestros seguidores en las redes sociales de Mónica Yaya y Rosa Bartra. Mónica, Gracias. una semana que de verdad se corresponde con un año intenso, un año en el que la política, la justicia, la economía, todo el país ha estado en una dinámica extrema. Pero todo lo que ha pasado esta semana con la mesa directiva del Congreso, con la partida de un héroe vivo, con bueno, parte de un héroe a la eternidad y se pereniza para siempre con las decisiones del Congreso de la República, con lo que hemos tenido con respecto a las decisiones del gobierno, en fin, una semana muy activa, pero yo quisiera que empezáramos el programa rindiéndole un homenaje al almirante Giampietri, al almirante Luis Giampietri. Lo conocí personalmente, como seguramente también lo has conocido tú, un hombre que no solamente su reconocimiento como héroe le hacía una persona especial, sino un ser humano completo, gran esposo, gran padre, gran ciudadano con una carrera en la Marina de Guerra del Perú impecable del primer al nivel más alto y además en la política. Él ha sido regidor, congresista, primer vicepresidente de la República, en fin, un hombre súper deportista, probablemente uno de los mejores buzos que ha conocido la historia peruana, alguien que alcanzó la plenitud en casi todos los aspectos de su vida, alguien ejemplar a partido y estoy segura que el cielo lo ha esperado con una gran fiesta, se va a sentir su ausencia en este mundo terrenal que todavía en el que todavía nosotros estamos, honor y gloria para el almirante Giampietri, ya brilla para él con seguridad la luz perpetua. Efectivamente, desde este espacio queremos rendir homenaje al almirante Luis Giampietri, héroe. Yo creo que merece que se escriba una biografía sobre Luis Giampietri, una vida entregada al servicio del Perú. Y una de las mejores muestras de su heroicidad fue aquel pasaje de la historia en el que a través del mensaje Mari está enferma, cuando estuvo secuestrado junto a otros peruanos en la embajada de Japón, dio aviso sobre dio la señal para que las fuerzas militares ingresen a rescatar a quienes estaban en esa casa secuestrados en la embajada de Japón. Y yo creo, por lo que hemos podido apreciar durante la vida del almirante Giampietri, es que se despojó siempre de sus intereses personales por su gran amor al Perú. Cuando estuvo recluido en la embajada de Japón, no temía por su vida. Su preocupación era el Perú. Y yo creo que todos los jóvenes peruanos deberían saber un poco más de su vida, deberíamos ser beneficiados por algún historiador que escriba la biografía de Luis Giampietri, y creo también que su familia ha tenido el honor de recibir directamente ese gran ejemplo de amor al Perú del almirante Giampietri. Y no por nada sus hijos heredaron también su amor por el Perú, abrazando la carrera militar. Un abrazo hasta el cielo para Luis Giampietri y una felicitación a los peruanos
a nosotros, a todos los peruanos, por tener militares de la categoría de la heroicidad del almirante Luis Gianpietri, que estoy segura está descansando como lo merece, pero también quizás se fue preocupado por el Perú y nos corresponde a nosotros seguir trabajando por este país al que él tanto amó y al que también amamos nosotros. Gracias. Exactamente, Mónica, seguir llamando a las cosas por su nombre, tener la valentía de enfrentar al enemigo en el momento en el que ocurre, no desde las palabras, sino desde los hechos. Descanse en paz, almirante Gianpietri. Muchas gracias, general almirante Gianpietri. Mónica, el día de ayer, en una jornada interesante, el Poder Judicial ha sentenciado a 3 años con 6 meses de prisión efectiva, o bueno, confirmado la decisión de la primera instancia de la prisión efectiva por 3 años y 6 meses a Vladimir Cerrón Rojas, presidente de Perú Libre, y de hecho el jefe del partido que llegó a la presidencia del Perú a través de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Pero Dina ha quedado pues fuera de eso, de hecho fue expulsada por Vladimir Cerrón, vaya que oportuna la expulsión que tuvo la señora Boluarte, a pesar de haber sido ella la principal artífice de la llegada de Perú Libre al gobierno. De hecho, ella fue una de sus primeras militantes, muy activista, recolectora de fondos de campaña, primera, o bueno, segunda vicepresidenta, etcétera. Pero el tema es Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón Rojas ha sido sentenciado a pena efectiva. En este momento se encuentra prófugo de la justicia, lo están buscando en Huancayo, en Lima. No se sabe dónde se encuentra. Situación complicadísima para el partido que llegó a la presidencia de la República del Perú, primer partido del interior del país que llegó a la presidencia de la República del Perú y que vio vacado a su primer representante, a Pedro Castillo, y que ahora tiene como prófugo de la justicia, porque lo que le espera es una prisión, a Vladimir Cerrón, su presidente. ¿Qué comentarios te genera esta noticia? Bueno, yo creo que una de las más felices con esta noticia debe ser la señora Dina Boluarte, que se libera de esta manera de otro más de sus enemigos. Eh, ya lo hizo, no creo que utilizando al Poder Judicial, yo espero que no sea así, pero una de sus grandes enemigas, Betsy Chávez, está en estos momentos en la cárcel y su otro enemigo, y además conocedor de grandes secretos, Vladimir Cerrón, está fugado porque, como tú dices, ha sido condenado a prisión efectiva. Pero esto no le quita, no pasa al papel de víctima al señor Vladimir Cerrón, que ha cometido un crimen terrible, porque no estamos hablando de cualquier delito, no estamos hablando de un delito, por ejemplo, de omisión de sus funciones, estamos hablando de un delito de corrupción de funcionarios mientras ejercía el cargo de gobernador regional de Junín. Él está pagando, o debería estar pagando, por haber cometido, de acuerdo a lo que señala el Poder Judicial, el delito de colusión. ¿Qué significa el delito de colusión? Significa haber recibido algo a cambio de haber otorgado, en este caso, la buena pro a quien tenía que ejecutar la obra del aeródromo Huanca en Junín. Es decir, en la licitación pública, en donde se otorgó la buena pro para que alguna empresa, no tengo el nombre a la mano, ejecute esta obra del aeródromo Huanca, en esa licitación Vladimir Cerrón recibió un beneficio a cambio de entregar esa obra y, por supuesto, a cambio de pagar supuestamente o de firmar un contrato de millones de soles. ¿Cuánto le tocó a Vladimir Cerrón de ese contrato? ¿Cuántos juninenses se perjudicaron por ese acto de corrupción? ¿Cuánto pudo ahorrar Junín si Vladimir Cerrón no se hubiera coludido con quienes ganaron mal ese contrato? ¿Qué necesidades se hubieran satisfecho? ¿Cuántos colegios en Junín en estos momentos no tienen baño y hubieran podido utilizar ese dinero en abastecerse de los servicios higiénicos que se necesitan? ¿Cuántos niños juninenses sufren hasta ahora de anemia por la corrupción de gobernadores regionales como el señor Vladimir Cerrón? Yo creo que su condena
es justa. Lo que me falta analizar un poquito más es quiénes ahora los sustituirán en ese puesto de corrupción que él ocupaba, desarrollaba y aprovechaba. Gracias. Bueno, Perú Libre, pues es ahora una diáspora. Tenemos de esa bancada numerosa, mayoritaria, que llegó al poder en el 2021, se ha fraccionado en una serie de mini bancadas. La bancada magisterial y otras con denominaciones democráticas, la que ha quedado de Perú Libre, etcétera. En fin, veremos cómo ocurre, cómo finalmente se redistribuye el poder, porque el poder nunca se queda en blanco, siempre es finalmente ocupado por alguien y estaremos atentos. En todo caso, a Vladimir Cerrón lo que le queda es el recurso excepcional de casación y veremos qué es lo que ocurre en las siguientes semanas. De momento, él está sentenciado por esta obra, se suma a la larga, larga lista de gobernadores regionales que o están enfrentando serios procesos por corrupción o que están en prisión en este momento ya purgando esta de forma efectiva para repensar la regionalización, para repensar el uso de los recursos, para repensar, como todo lo que hay que repensar en nuestro país, que parece que debemos vivir repensando todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo bien. Y en este mismo contexto, hablando del Partido de Perú Libre, de quiénes han sido sus principales dirigentes, vamos a ver cómo está la mesa directiva del Congreso, porque en la mesa directiva del Congreso ellos tienen en este momento una vicepresidencia, Perú Libre tiene una vicepresidencia. Ha existido o ha ocurrido un terremoto en la mesa directiva del Congreso de la República, aunque parezca que no. La partida de Nano Guerra García ya fue, digamos, resuelta, se eligió al nuevo vicepresidente, al nuevo primer vicepresidente del Congreso, el congresista Arturo Alegría de Fuerza Popular, ya es oficial desde el día jueves, tuvo más de 80 votos, en realidad lo que se hizo fue respetar absolutamente el acuerdo político que existía con respecto a la conformación de la mesa y que le daba a Fuerza Popular la primera vicepresidencia. Pero a ese movimiento generado por causas ya absolutamente ajenas a la voluntad humana, se ha sumado el escándalo generado por la congresista Roseli Amuruz Dulanto, tercera vicepresidenta de la mesa directiva. La congresista ha participado de una fiesta que ha terminado en balacera, muerte, fugas extrañas, extraños abandonos del lugar de los hechos, etcétera. Entonces, creo que sí vale la pena en este momento reflexionar un poquito con respecto a cómo sienten los congresistas su rol. Un congresista no está ahí para autorrepresentarse, no está ahí la señora Amurús porque es la señora Amurús, está allí porque participó en elecciones generales a través de un partido político que con un candidato presidencial y una lista parlamentaria obtuvo una curul para representar a quién, a su partido, a ella, no, para representarnos a 33 millones de peruanos. Y lo mínimo que exigimos estos 33 millones de peruanos es que la conducta de quien nos representa, de quien habla por nosotros, de quien es nuestro representante a nombre de la nación, de quien representa a la nación peruana, tenga una conducta por lo menos decorosa. No se trata solamente de su vida privada, que tiene derecho a ejercerle en los términos que ella considere, pero cuando esto desborda el ámbito privado y termina con la muerte de alguien y con una conducta completamente indecorosa para un representante de la patria, creo que debemos ser un poquito más severos. Bueno, lo que hemos visto esta semana en la famosa fiesta de la congresista Amurús, además integrante de la mesa directiva del Congreso, nos hace ver el poco respeto que tiene la congresista Amurús
por esa institución democrática tan importante llamada Congreso de la República, independientemente de quiénes sean los congresistas, ¿no? Pareciera que no conoce la trascendencia de la institución en la que ella labora. Para esto postuló, para esto le quitó espacio a otros candidatos. ¿Y cuántos amurús hay en el Congreso? ¿Cuántos olvidan el papel y la imagen y el ejemplo y además el trabajo que ellos desarrollan? ¿Cuántos olvidan el honor que tienen de ser congresistas para dedicarse a la frivolidad y para tener malas compañías? Porque si la señora Amurús no se avergonzara de quienes la acompañan en su vida personal y en su vida laboral, no negaría la relación que tiene con quien es su pareja. No negaría la relación amical que también tiene con quien ha fugado. Pero yo creo que el problema de la congresista Amurús, que nos afecta a todos, no es un problema solamente de ella. ¿Y sabes cuándo lo vamos a ver, Rosa? Cuando la conducta de la señora Amurús se revise en la Comisión de Ética del Congreso, si es que realmente se revisa. Si es que los congresistas apoyan, blindan esa falta de cuidado con el papel congresal de la señora Amurús, es porque también ellos adolecen de lo mismo, cojean del mismo pie. Y Bueno, yo creo, sí, en ese tema, Moniquita, solamente para aportar, yo no creo que ya cojean, yo creo que andan en silla de ruedas. seguramente. ¿Sabes? Hablando de silla de ruedas, Rosa, en silla de ruedas vamos a terminar todos si el gobierno sigue endeudándonos como lo está haciendo y como pretende seguir haciéndolo. ¿Qué dirías tú, Rosa? ¿Qué dirían las amas de casa que nos ven? ¿Qué dirían los padres de familia que nos ven si su esposa o su esposo llega un día y dice, buenas noticias, el banco nos está prestando $1.000.000? Buenas noticias, ¿sí? ¿De verdad? ¿Quién los va a pagar? En primer lugar, ¿para qué sirven esos millones que ahora está pidiendo como deuda el gobierno de la señora Dina Boluarte? ¿Para qué quiere que nos endeudemos en el año 2024 por por aproximadamente 37.000 millones de soles? ¿Cuánto de corrupción se va a financiar con este préstamo que ella quiere que pidamos para que pueda desarrollar sus actividades en el 2024? ¿Qué se piensa hacer con esos 34.000 millones de soles? Pero sobre todo, ¿por qué necesitamos 34.000 millones de soles? No los va a pagar ella, no los va a pagar el ministro de Economía, no los va a pagar, no lo van a pagar los congresistas que van a aprobar este endeudamiento que está solicitando a través de su proyecto de endeudamiento para el año 2024, que ya está en manos del Congreso de la República. Ese endeudamiento de más de 37.000 millones de soles lo vamos a pagar nosotros los peruanos con nuestra pobreza. Y es por eso que digo, Rosa, en sillas de ruedas vamos a terminar, pero no tienen vergüenza endeudarnos, no tienen vergüenza pedir todo ese dinero para financiar sobre todo la corrupción. Pero, ¿por qué se necesita tanto? Es que la economía del país está paralizada, pero hay otras normas, Rosa, hay otras normas, hay otras decisiones del gobierno de la señora Dina Boluarte y del Ministerio de Economía y Finanzas que han cortado el ingreso por el pago de impuestos que deberían financiar las actividades del gobierno, la ejecución de obras públicas sin necesidad de endeudarnos. Acabo de leer ayer una resolución del organismo supervisor de contrataciones del Estado, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas y que permite que empresas que no están domiciliadas en la Amazonía reciban los beneficios tributarios de la Amazonía, que se exoneren de pagar el impuesto general a las rentas que pagamos todos los peruanos y que pagan todas nuestras empresas, que se exoneren utilizando esta ley que beneficia, que debería beneficiar solamente a las empresas que están asentadas, que están registradas con domicilio en la Amazonía, están utilizando esta ley para beneficiar a empresas no domiciliadas en la Amazonía. Es una resolución cuyo número prometo entregarlo la próxima semana porque esa discusión no puede acabar
están perforando la ley de promoción de la Amazonía que fue creada en el gobierno de Alberto Fujimori para beneficiar a las regiones, a la región amazónica. La están utilizando en beneficio de empresas que Esto no tiene, son tiene, amazónicas. tiene que acabar La, definitivamente, la, Mónica. la El perforación problema, de la ley de promoción a la Amazonía es algo que está siendo propiciado por el mismo Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y cómo se atreve ahora a pedir que le aprueben un endeudamiento de 37.000 millones de soles que vamos a terminar pagando todos los peruanos por culpa de empresas corruptas y del Ministerio de Economía y Finanzas? poniéndolo en simple, todos los años el Congreso de la República aprueba el presupuesto del año siguiente. Como es el gobierno de la señora Boluarte el que recibe todo el dinero, le da al Congreso una ley, le presenta al Congreso una ley en la que le dice, le voy a dar al Poder Judicial tanto, al Ministerio Público tanto, para los colegios tanto, para las universidades tanto, para pagar policías, para pagar maestros, para pensiones, todo. Se lo entrega en un proyecto de ley. Este proyecto de ley va acompañado con un proyecto de ley que se llama el proyecto de ley de endeudamiento. En este proyecto de ley se dice cuánto recaudo por parte de los que tributan y cuánto me falta para cubrir el presupuesto. Y como le falta definitivamente porque están horadando toda forma de recaudación, dicen, me falta. Es como cuando hago el presupuesto para mi mes o para mi semana. Tengo que Claro. pagar el gas, la luz, el agua, los servicios, los productos de limpieza, la comida, los colegios, etcétera. Entonces, solamente me alcanza para cubrir el 30%. Ok, entonces el esposo, como tú ponías el ejemplo, o la esposa, pues son muchas esposas las que administran completamente el hogar, dicen, bueno, no me alcanza, me faltan 39.000 millones, entonces le voy a decir al banco que me preste. Y con, Es esa, con esos la 30, economía. y con esos 39.000 millones, entonces yo ya contenta pago la luz, el agua, me voy a comer pollo el fin de semana, le doy la propina al hijo. Ok, pero esos 39.000 millones lo vas a tener que pagar en algún momento. No, pero es un préstamo. Sí, pero no es un regalo, es un préstamo que además tiene intereses, que tiene condiciones y que no para desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Estamos endeudados, endeudados y endeudados y cada vez nos endeudamos más y más y más y vamos a terminar convirtiéndonos en un país inviable porque no entra dinero y para cubrir todo aquello y dar la impresión de que la economía sigue funcionando, nos estamos endeudando. Y eso es algo que la señora Dina Boluarte tiene el deber de explicarnos a todos los peruanos. En lugar del Congreso entretenerse en los escándalos de Roselia Murús o de autorizarle un viaje absolutamente inútil a la señora Boluarte para que conozca Europa, para que vaya a saludar al Papa, que muy bien nos vienen sus bendiciones, pero que la señora ahorita debería estar preocupada porque nos estamos endeudando, porque la delincuencia nos está asfixiando, porque la institucionalidad hace rato que está absolutamente destruida. En lugar de gobernar, tenemos una presidenta turista, una presidenta que gobierna por remoto, una presidenta a la que le importa nada lo que pase en el Perú, mientras ella pueda ir por el extranjero conociendo lo que seguramente jamás habría podido en cualquier otra posición. Señora Boluarte, Perú Libre la puso en ese cargo, Vladimir Cerrón la escogió para estar en ese cargo. Y las circunstancias han querido que usted esté ocupando la presidencia. Eso le cayó del cielo. Por lo menos agradezcalo, honrando un poquito el deber que la Constitución le otorgó gracias a haber sido el brazo derecho de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Dedíquese a gobernar. No sé, Rosa, Moniquita, solamente para cerrar lo que acababa de decir, para quienes quieren revisar cómo el Ministerio de Economía y Finanzas perfora la ley que debería promocionar a las empresas ubicadas en la región amazónica, pueden leer la resolución 3931-2023 del Tribunal de Contrataciones del Estado, específicamente en la Sala 2. Allí se permite a empresas que no están ubicadas en la región amazónica gozar de los beneficios de exoneración del IGB. Es una vergüenza.
Y Una solamente vergüenza. para terminar con el comentario que tú dices, acabas de hacer, efectivamente, la señora Dina Boluarte se dedica a viajar mientras el país está en emergencia, ¿no? Por la inseguridad ciudadana. Y no por nada hay una encuesta de la empresa Data que señala que la señora Dina Boluarte, el gobierno de la señora Dina Boluarte, pues está muy mal visto. El 96% de los ciudadanos considera que hay corrupción en el gobierno de la señora Dina Boluarte. ¿Quiénes son los principales responsables del mal desempeño del Perú según esta encuesta publicada por el diario Gestión? En primer lugar, el propio gobierno de la señora Dina Boluarte. Es el responsable del mal desempeño en el que del mal desempeño, pues, de la situación económica, por ejemplo, ¿no? Y le sigue el Congreso de la República. La popularidad del premier Alberto Tarola ya está por los suelos, ya bordeando el 80%. Esto evidentemente es una fotografía, ¿no? Lo que opine hoy este grupo de encuestados no será lo mismo que quizás opine dentro de un año, puede ser mejor o peor, pero es una fotografía que yo considero que debe ser considerada sin olvidar que el 60% de nuestros jóvenes, según esta misma encuesta, 6 de cada 7 jóvenes quisiera dejar el Perú. Triste. Así es, triste, tristísima realidad, Mónica, y estamos a nada de que el gobierno Otárola Boluarte cumpla un año en el que no han tenido oposición, en el que les han dado todas las facilidades, en el que han podido gobernar como han querido, sin fiscalización, sin nada. Señores, nosotras que hemos tenido una posición clara desde el primer día, exigimos como ciudadanas que la señora Boluarte entienda que no está ahí para irse de viaje, está ahí para gobernar un país que cada vez es más difícil. Mónica, se nos Sí, acabó el tiempo. mucho sufrimiento en nuestro país. Se acabó el tiempo, Rosa. Nos veremos la siguiente semana, seguramente con novedades, porque vaya, que en el Perú nadie descansa. Así Chao. es. Adiós.